en que trabajan las mujeres. El 68% de las mujeres asalariadas en Capital Federal no tienen contrato. Y esta cifra en los 19 distritos del conurbano se eleva al 73%. Señora, ahí hay... Ruego a los señores convencionales aportar un poco de silencio y hacer cesar los murmullos. Muchas gracias. Continúa, no uso la palabra. Gracias, señor presidente. Los ingresos de las mujeres están casi siempre debajo de los varones, entre un 30, 40 y 50% menos en cada rama de actividad y también por niveles de instrucción. Yo, para no seguir aburriendo con tanto dato, que la verdad que es aburrido, voy a pedir que se inserte, pero que son datos todos del INDEC. Simplemente quiero decir una cosa que normalmente se desconoce, que también en los niveles educativos mayores la discriminación salarial existe. Para las mujeres que trabajan en tareas científico-técnico, el ingreso promedio es de 747 pesos y para los hombres el promedio de ingreso por la misma tarea es de 1.314 pesos. Todo este cuadro, señor, que no ha intentado ser exhaustivo, es lo que en la literatura mundial se denomina feminización de la pobreza. Estas, señor presidente, son las mujeres de nuestro país. Estas mujeres tenemos el derecho de hablar de determinados temas que nos son muy caros. ¿Quién más que nosotras, que guardamos amorosamente a nuestros hijos durante 9 meses, tenemos el derecho a decidir sobre el servicio militar? Institución que en los tiempos de Riccieri sirvió para la unificación nacional en un país de dilatada geografía, sirvió para forjar un sistema de lealtades comunes en un país con fuertísimas migraciones internas, sirvió para conformar una nacionalidad. Pero hace ya mucho tiempo que esta es una institución absolutamente obsoleta. ¿Quién más que nosotras, señor presidente, tenemos el derecho a legislar sobre la salud de nuestros hijos? ¿Quién más que nosotras tenemos el derecho a legislar sobre la educación universitaria de nuestros hijos? ¿Y dónde podemos hacerlo sino en los artículos 67 y 86 de la Constitución Nacional? Señor presidente, esta constituyente elevará a rango constitucional muchos tratados de derechos humanos, entre ellos el Tratado de Copenhague de eliminación sobre toda forma de discriminación contra la mujer, ratificado en 1985 por el Congreso de la Nación. La comunidad internacional formuló esta convención en 1979, estamos en el 94. Desde el 79 se ha seguido avanzando y se ha visto la necesidad de que los derechos de las mujeres deben estar explícitos en los textos constitucionales. ¿Por qué es necesario hacer visible la necesidad de los derechos para las mujeres? ¿Por qué queremos que se traten en este recinto? Porque creemos que es imprescindible que la gente conozca y reconozca que el objetivo de igualdad entre los sexos no es una pelea sectorial, no es cosas de mujeres. No se trata solamente de borrar discriminaciones odiosas. La discriminación es un indicador del grado de autoritarismo de una sociedad. La lucha por la igualdad entre los sexos apunta a su democratización global, a que no haya un solo paradigma de conducta humana, el masculino, que por ser el único es necesariamente jerárquico. Recordemos que nuestra civilización
el modelo de ser humano se forjó de acuerdo a la conducta del hombre, del varón, pudiente e instruido, y por ende a todos los hombres. Y se relegó a un rango inferior a la mujer por supuestas diferencias otorgadas por la naturaleza. El esquema tradicional de la división sexual del trabajo, que tuvo como fuente de legitimación a Dios y después de la Revolución Francesa a la naturaleza, comienza a desmoronarse con la irrupción masiva de las mujeres al aparato productivo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres fueron convocadas a salir del ámbito privado y la sociedad debió comenzar a legitimar esta nueva inserción. No obstante ello, el doble discurso, la doble moral social imperante hizo que mientras las mujeres ocupaban cada vez más espacios en lo público, trabajo asalariado, educación, etc., el modelo de feminidad siguiera girando en torno a la ecuación mujer igual madre, mujer igual naturaleza. Eliminar estos paradigmas jerárquicos son necesarios porque, como dice Alda Facio, lo voy a leer, de la humanización de la mujer depende la humanización del hombre, porque mientras la mujer no sea humana, el significado de lo humano seguirá siendo parcial. Sin embargo, señor presidente, tengo una pequeña esperanza de que la dirigencia política de la mayoría escuchará, no dará la espalda, y repitiendo lo que hicieron en 1991 cuando apoyaron la ley de cuotas, escucharán hoy nuevamente nuestras históricas demandas, nuestros sueños y nuestras esperanzas, y permitirán la formación de una comisión independiente sobre el artículo 67 en los términos que lo está pidiendo nuestro bloque. El movimiento social de mujeres, que esta semana, el viernes comienza, se reúne en la provincia de Corrientes y a la cual concurrirán más de 8.000 mujeres autoconvocadas, así lo están demandando. La pequeña esperanza la tengo, señor presidente, porque no puedo pensar que justamente aquí, en esta constituyente, que tiene un 26% de mujeres, no podamos incluir en la Constitución explícitamente los derechos de las mujeres. ¿Cómo vamos a justificar una reforma constitucional al fin del milenio en la cual no estén inscritas explícitamente estos derechos? La comunidad internacional nos lo reclamará, porque en todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas se expresa claramente la necesidad de introducir explícitamente estos derechos en los textos constitucionales. El año próximo, señor presidente, en Pekín se reunirán todos los representantes de todos los países del mundo para analizar los avances y retrocesos del decenio 1985-1995 en el tema de la mujer. ¿Cómo va a explicar la Argentina esta omisión en el texto constitucional? Y esta responsabilidad... Si me disculpa, sí, señora, ruego a los señores convencionales respetar al orador en el uso de la palabra. Se escuchan demasiados murmullos y pueden hacerle perder la hilación de su exposición. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Ya estoy terminando. Esta responsabilidad recae hoy más que nada en la bancada oficialista, quien es que deberá ir a Pekín a explicar esta omisión.
Para finalizar, señor presidente, solo quiero decir que nosotras luchamos por crear un humanismo superador del de la Revolución Francesa. Aquel humanismo fue grande porque introdujo en el pensamiento occidental las nociones de igualdad y de libertad. Y no menos importante que eso, introdujo el concepto de felicidad. La palabra felicidad no existía previamente en el idioma francés. Pero nosotras queremos un humanismo superador. El francés igualó a todos los varones ante la ley, pero a las mujeres no les llegó la igualdad. Incluso Olympia de Gouges, que redactó los derechos de la mujer, fue guillotinada. ¿Qué queremos muchas de nosotras? Queremos construir entre todos una nueva utopía, un nuevo humanismo donde la igualdad entre los sexos sea un dato cotidiano de la realidad, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se eduquen y desarrollen desde sus primeros pasos en la vida en un mundo sin jerarquías y sin desigualdades. ¿Y quién nos puede negar, señor presidente, el sueño de pensar en la utopía de que alguna vez construiremos una sociedad sin discriminaciones de ningún tipo, sin desigualdades, sin jerarquías, sobre todo respetando las diferencias y la diversidad? Solo en ese momento podremos decir que hemos construido una sociedad democrática. Las mujeres de nuestra historia nos están acompañando en este momento. Aquellas mujeres indias que lucharon contra el conquistador, las nuestras de la Revolución de Mayo, Elvira Rawson, Alicia Moró de Justo, Evita, Azucena Villaflor, la fundadora de las Madres de la Plaza que fuera detenida desaparecida, todas las compañeras caídas en las luchas, todas nuestras detenidas desaparecidas por la sangrienta dictadura militar, todas ellas lucharon por una vida digna de ser vivida para todos nosotros y para las generaciones venideras que habiten este suelo nuestro. Depende de nosotros, solo de nosotros, que toda esa lucha, que todo ese coraje de vivir no haya sido en vano. Nada más, señor presidente. Le corresponde el uso de la palabra al convencional por la provincia de Buenos Aires, Partido Justicialista, Antonio Cafiero. Sí. No le escucho. Sí, yo había pedido una interrupción a la convencional Lipsig. Lo que sucede es que aparentemente la mecánica que se utiliza con aquellos que no la quieren otorgar es solicitarle al siguiente orador que le dé esa interrupción. Muy bien, vamos a conceder la palabra al siguiente orador y le podrá pedir si él cede parte de su tiempo, pero habíamos sentado el criterio de no hacer aclaraciones. Convencional Velarde, por el Chaco. ¿Por el Chaco? Por Santiago del Estero, disculpe. Señor presidente. Sí. Señor presidente, del tiempo que le corresponde al convencional Cafiero, pido 15 minutos para hacer uso de la palabra. O 10 minutos para hacer uso de la palabra. Pongo a consideración del cuerpo. La convencional Velarde pertenece a la misma bancada. Si hay asentimiento, se le dará el tiempo solicitado. Hay asentimiento. En uso de la palabra, la convencional Velarde por Santiago del Estero. Gracias, señor presidente. Pídasela, por favor, a la
convencional que está en uso de la palabra. Está bien, señor presidente, concedida. Sí, señora convencional, por Santa Fe. 115. Gracias, compañera convencional. Gracias, señor presidente. Yo quería expresar, frente a la manifestación de la convencional Lipsig, a quien conozco de hace mucho tiempo y por quien siento mucho respeto, que ella ha expresado que las mujeres estamos en búsqueda de políticos que rompan el modelo de frivolidad imperante. Esto lo he tomado textual. Yo lamentablemente tengo que salir a contestar por muchas razones. Primero porque soy política, porque lo soy desde hace mucho, porque pertenezco a una familia de políticos y porque creo que estoy integrada en este momento a un cuerpo que, con todo respeto, está compuesto por una mayoría importante de políticos. De manera que yo creo que en lo personal, y seguramente los convencionales que están aquí presentes y que tienen trayectoria política, no creo que se hagan cargo de un modelo de estas características. Pero además yo quisiera agregar otra cosa respecto a la erudita exposición sobre el tema de las mujeres hecha por la convencional Lipsig. Ella ha hablado, y yo se lo agradezco, y seguramente las mujeres que integran mi bancada también se lo deben estar agradeciendo, que haya mencionado en más de una oportunidad a la que ha sido la figura señera para las mujeres del justicialismo, Eva Perón. Pero no seríamos justos y no podemos reducir y minimizar la cuestión si decimos solamente que los representantes de la mayoría aprobaron o apoyaron la ley de cuotas o ley de cupo. Yo creo que si nosotros mencionamos las dos fundamentales obras en cuanto a la mujer que tiene que ver con la historia de este país, la primera está ligada sin duda a Eva Perón, pero la segunda se debió a la decisión y al coraje político del presidente Menem. Yo no puedo dejar de resaltar y no puedo impedir que la convencional haga su manifestación, pero necesariamente tengo que rescatar para la historia los dos hechos trascendentes que corresponden a mi partido. Y por último, le quiero llevar tranquilidad a la convencional, porque las mujeres del Partido Justicialista ya hemos presentado un anteproyecto para modificar, incluir dentro de ese artículo 67 que ella le preocupa y también dentro de lo que es participación democrática, que es otro de los puntos habilitados, temas que tienen que ver con elevar al rango constitucional la ley de cupo. Gracias, señor presidente. Gracias, señora convencional. Bien. Señora convencional por Santiago del Estero, está en uso de la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Está en uso de la palabra la señora convencional por Santiago del Estero. Le hago la misma advertencia que en todos los casos, que es el tiempo de ella. Señora convencional, le pide una interrupción la señora convencional por provincia de Buenos Aires, Elba Rulé. Sí, señor presidente, pero si no se descuenta de mi tiempo. No, descontar se descuenta, no le puedo... Entonces, expongo la idea en unos minutos y le cedo la palabra. Gracias, muy amable. Siendo la Perdón. No. Por favor, señora convencional, en uso de la palabra. Gracias, muy amable. Señor presidente, siendo la Convención Constituyente Reformadora una asamblea política representativa, tiene sin lugar a dudas, y aunque la ley no lo diga expresamente, la facultad de darse su reglamento. Es decir, de establecer un estatuto, de dictar un estatuto que le fije la forma y modo de trabajo. Esto como una emanación de los poderes implícitos de la Asamblea, vale decir, de aquellos medios que necesita para la consecución de sus fines. Sentado que se encuentra esta facultad de la Convención Constituyente Reformadora
y analizado a esta altura del debate los alcances y límites en el ejercicio de esta facultad de darse el reglamento, por nuestra parte nos limitaremos a señalar tan solo algunas características que advertimos en este proyecto de reglamento que se somete a consideración de la Honorable Asamblea. Se trata en primer lugar de un reglamento con vocación de apertura democrática. En segundo lugar, advertimos en él un reglamento con vocación de convivencia democrática. En tercer lugar, nos parece que este reglamento es un reglamento con vocación a la vida democrática. Y en cuarto y último lugar, este reglamento es un reglamento con vocación de lealtad democrática. ¿Por qué decimos en primer lugar, por qué señalamos como primera característica de este reglamento un reglamento con vocación de apertura democrática? ¿A través de qué lo advertimos? A través del profundo respeto por las minorías. Esto se lo advierte, señor presidente, en materia de quórum. Es cierto. El reglamento de la Convención del 53 establecía las dice 2/3 partes en el artículo 5, 2/3 partes de los diputados recibidos harán sala. Luego en el 60 dice, la mitad más 1 será necesario para tener el quórum. En el 49 se establece la mayoría absoluta y en el 57 la mayoría absoluta. Este proyecto de reglamento establece un quórum que hay que distinguir, el quórum para sesionar y el quórum para votar. El quórum para sesionar, señor presidente, es de 1/3. El quórum para votar es sí la mayoría absoluta, la mitad más 1. En este respeto, esto da cuenta de la seriedad y del respeto que hay por la minoría en este proyecto de reglamento que nosotros que se somete a consideración de esta honorable asamblea. Pero si es un reglamento con vocación de apertura democrática, que se lo advierte a través del respeto a las minorías, es un reglamento, señor presidente, con vocación de convivencia democrática, a través del respeto por la naturaleza misma de este cuerpo. En efecto, señor presidente, adviértase en el tiempo otorgado para el uso de la palabra a los señores convencionales. Es cierto, ese tiempo concedido por este reglamento o este tiempo previsto en este reglamento es inferior al de la Cámara, por ejemplo, al de la Cámara de Senadores de la Nación, pero hay que atender la naturaleza misma de este cuerpo. Se trata de una asamblea con más de 300 miembros que en el caso de otorgárseles un tiempo mayor, tal vez se tornarían las sesiones interminables y se desnaturalizaría el cometido mismo de la asamblea. Quizás ahora, como nunca sea cierto el adagio popular, o sea aplicable el adagio popular, lo bueno por breve, 2 veces bueno, y quizás ahora los señores convencionales tengamos que redoblar los esfuerzos para transmitir las ideas en un tiempo menor. Además, señor presidente, debe advertirse o debe tenerse en cuenta cuál es el tiempo que tiene esta convención constituyente para cumplir su cometido, que son 90 días improrrogables. En consecuencia, un tiempo mayor desnaturalizaría a este cuerpo. Y digamos también que es un reglamento con una vocación a la vida democrática. Esto se lo advierte, señor presidente, a través del respeto por la letra de la ley. Las comisiones que este proyecto de reglamento prevé están organizadas, están enumeradas de tal forma que se respeta en forma estricta el contenido de la ley de convocatoria a la reforma. Y por último, señor presidente, es un reglamento con vocación de lealtad democrática a través del respeto también por la voluntad popular. Esto
se lo advierte en la forma y modo previsto para la votación del núcleo de coincidencias básicas y para la votación de los temas habilitados. Señor presidente, el pueblo nos ha elegido en estas condiciones el 10 de abril, ha dado su veredicto y tenemos que cumplir la voluntad de nuestro único mandante, que es el pueblo. Él es nuestro jefe y a él nos debemos. El pueblo ha ratificado en las urnas este pacto, el Pacto de Olivos. Entonces nosotros tenemos que cumplir el mandato del pueblo, porque somos del pueblo, porque por el pueblo estamos aquí y para el pueblo trabajamos, es que queremos con este proyecto de reglamento, a la luz de este proyecto de reglamento que como manual de instrucciones o bien como guía, llegar a tener o a lograr o a concretar una reforma constitucional que nos permita ingresar al siglo XXI habiendo saldado la deuda con nuestras generaciones de una constitución nueva para tiempos nuevos. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el convencional por la provincia de Misiones, Ricardo Biasi. Sí, si le concede la palabra, le había manifestado que se la iba a conceder, sí, efectivamente. Señora, disculpe el convencional Biasi. Señora Elba Rulet. 127. Señor presidente, muchísimas gracias. Son solamente dos aclaraciones. La primera de ellas tiene que ver con la cuestión planteada respecto a las atribuciones de la comisión redactora respecto a las modificaciones a los artículos 67 y 86. Aunque ya fue dicho acá, es importante aclarar, y el artículo 42 del reglamento es muy preciso al respecto, que esas atribuciones no son sino las que resultan de dejar afuera todo lo que es obsoleto y traer solamente a los artículos referidos aquello que salga de las condiciones de los temas habilitados. Y en ese sentido, en relación con las cuestiones vinculadas con los derechos de la mujer, hay dos áreas que son aquellas en que corresponde plantearlo. La de tratados internacionales y la correspondiente al régimen de partidos políticos y al régimen electoral. Y hay proyectos en ese sentido y de allí se derivarán las atribuciones al Congreso para el artículo 67. La segunda precisión que quiero hacer es la referida a la paternidad, o en este caso más bien correspondería decir maternidad, de la ley llamada de cupos. Lamento que no se haya mencionado a la senadora nacional Margarita Malaharro de Torres, de la Unión Cívica Radical, que es la autora de este proyecto de ley. Quiero agradecerle, señor presidente, el uso de la palabra. Creo que es claro que yo no he solicitado hasta ahora ni una interrupción, ni siquiera ser incluida en la lista de oradores como una contribución personal a que no se siga extendiendo este ya tan extenso debate. Pero quiero así solicitar al señor presidente se admita la presentación de un documento sobre el tema de reglamento en el cual quiero señalar algunas cuestiones. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos mucho su contribución, señora convencional. El convencional Biasi, por la provincia de Misiones. 38. Pídasela al orador, por favor. 38. Le concede la interrupción al convencional Ibarra por la capital. 186. Sí, señor presidente. Sí. Simplemente para dejar aclarado que esta intervención de la convencional preopinante no es compartida por el bloque del Frente Grande, como ya se puso de manifiesto en distintas intervenciones, y para esto nos atenemos exclusivamente a la letra de la ley. La letra de la ley es absolutamente clara y acá manifestamos nuestra preocupación que se la quiera respetar a rajatabla en otros puntos y se
esté con una disposición absolutamente liviana en cuanto a su interpretación en este punto central, que es el artículo 3º, inciso E, donde habla estrictamente de actualización de las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo Nacional como uno de los tantos puntos habilitados para esta reforma. Ahora, esto se lo quiere cambiar, se lo quiere modificar, y esto quedó expresado en el artículo 42 de este proyecto de reglamento de la mayoría, donde se sustrajo de la redacción precisamente la palabra atribuciones, se la modificó y pasó a ser actualización y armonización de la redacción. Esto ya lo hemos puesto de manifiesto. Para nosotros es preocupante porque precisamente esta interpretación de que solamente es maquillar y actualizar la redacción surge de este proyecto de reglamento, no de la ley. Por lo tanto, el Frente Grande sigue proponiendo la creación de comisiones para el tratamiento de las atribuciones tal cual como establece la ley que declaró la necesidad de la reforma, y entonces posibilitar a través de estas comisiones el tratamiento de distintos temas que le interesan a la sociedad y que pareciera que no interesan a algunos constituyentes. Nada más, señor presidente. Sí. 40. Sí. Le solicito una interrupción al convencional García Lema. Sí, cómo no, señor presidente. Como fui aludido por el convencional Natale, quería aprovechar para hacer dos precisiones respecto a las observaciones de él. En primer lugar, cuando mencioné el tema de las mayorías de 2/3 de los miembros del Congreso del artículo 30, no hice ninguna referencia a los miembros totales ni presentes, porque para el caso de esta convención en la que estamos reunidos, creo que es una discusión que devino en abstracta y por lo tanto me pareció innecesario continuar en un debate que para estos efectos lo considero superado. Con respecto a la cuestión relativa a cuál de las cámaras era de origen, quiero señalar que es Cámara de Origen la que primero comienza a tratar un proyecto de ley respecto de un tema concreto. Si dos cámaras pudiesen arrogarse esa característica luego que una de ellas se ha expedido, obviamente existiría un remedio para obviar el trámite de los procedimientos establecidos en la Constitución respecto de las idas y vueltas entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, porque fácilmente se alteraría ese procedimiento en cuanto la Cámara Revisora entrase a tratar un proyecto distinto al proyecto que le remitiera la Cámara de Origen. De modo tal de que la relación de la Cámara de Origen o de Revisora es respecto a proyectos de leyes que se refieran a un tema concreto. Y así lo entendió con esta argumentación el Senado, recordando una decisión que ya había tomado sobre la base de precedentes anteriores. Nada más, gracias. Prosigue en uso de la palabra, señor convencional. Ya consumió 5 minutos de su tiempo. Muy breves serán mis palabras, señor presidente, desde el justicialismo misionero para expresar mi punto de vista sobre los despachos de comisión que estamos tratando. Quiero sí hacer una consideración preliminar que me va a introducir en el tema del reglamento como consecuencia de algunas aseveraciones que se han formulado acerca de la prolongación indebida, al parecer, de algunos señores convencionales de este debate. El día viernes, en una de las últimas intervenciones de la semana pasada, el convencional Batallón del Partido Demócrata de Mendoza ha cuestionado esta prolongación indebida. Ha sido muy duro en sus apreciaciones. Dijo que esta convención mostraba así su inoperancia, dilapidando horas por el camino del conflicto y no del acuerdo, transmitiendo con ello un mensaje poco alentador a la sociedad. Deseo expresar mi discrepancia, mi respetuosa discrepancia con este punto de vista del señor convencional, como algunos otros que hicieron alusión al tema y una reciente apreciación de la convencional Roulette, en el sentido de considerar excesivamente prolongado este debate. De hecho lo es. Es más, creo que a la luz de los resultados, como lo señalaba bien
el señor convencional representante del Partido Demócrata de Mendoza, el resultado puede ser magro, porque no encontremos ese vector resultante del que él nos hablaba en la búsqueda de un consenso acerca del propio reglamento. Pero de modo alguno creo que este debate ha sido en vano, aún transitando ya su segunda semana de deliberaciones. Por el contrario, creo que este debate ha sido sumamente fructífero e enriquecedor y creo que lo seguirá siendo para todos nosotros. Y no tanto desde la perspectiva del tratamiento intrínseco en sí del reglamento que podemos estar intentando aprobar, sino por la perspectiva y las cosmovisiones que a partir de este largo debate cada uno de nosotros pueda contar en su nuevo haber para la discusión de los temas de fondo y de reforma en sí a los que estamos convocados cada uno de los convencionales que integramos este cuerpo. Creo que después de 10 días de discusión, nadie es ya el mismo que entró con un pie aquel primer día lunes al debate de este tema reglamentario. Y en ese sentido, creo que así como muchas de nuestras certezas habrán encontrado ratificación en todo lo que aquí se ha dicho, habremos perdido algunas. Y así como muchas dudas seguirán sin zanjarse, habremos dejado también en el camino algunas de ellas. Es desde esta perspectiva de una pedagogía alentadora que nos pueda brindar la propia Convención en su devenir, a través de este largo debate, que considero que la Convención ha dado un salto cualitativo. Y solo me permito por un minuto intuir, ya que uno de los convencionales de Mendoza hizo alusión a escenarios posibles, en un simple instante el escenario posible de lo que no pudo ser en esta convención, que hubiese sido la aprobación de un reglamento en 10 minutos o a libro cerrado sin este enriquecedor debate. Creo que obviamente de aquí surgirán respuestas a la diferencia abismal que tendríamos en la formación, información y en la superación de ciertas prevenciones individuales si esto no hubiese ocurrido así. El tiempo, señor presidente, produce un efecto devastador sobre los hombres. Creo que como el derechazo del buen boxeador nos priva de recuerdos, nos magulla de olvidos, pero seguramente desde las cenizas de la memoria, justamente por memorables, habremos de rescatar un sinfín de exposiciones que aquí se han brindado a lo largo de estos 10 días para enriquecernos, reitero, no en lo personal, sino en el sentido de conjunto que esta convención puede mostrar a la sociedad. Por mucho tiempo recordaremos la profundidad de análisis de las exposiciones del convencional Zaffaroni o del convencional Barcesat. Por mucho tiempo recordaremos seguramente la aguda lucidez de las intervenciones del convencional Parente. Por mucho tiempo tendremos presentes las precisiones jurídicos e institucionales del convencional Barra, del convencional Rosati, del convencional García Lema, del convencional Paisao. Tendremos también presente a la hora de nuestros análisis la defensa apasionada de cada uno de nuestros presidentes de bloque y la vehemencia de uno de los firmantes de este acuerdo político que es motivo de nuestras discusiones y la fuerza y entereza con que ha defendido la obra de ese acuerdo e incluso su propia gestión del gobierno a la hora en que ha sido aludida. Con mucha satisfacción recordaremos también aquellos que nos han rescatado del olvido temas que la Convención no debiera haber olvidado. Los temas y los aspectos sociales, los temas olvidados o no destacados de la educación, de la mujer e incluso algunas preocupaciones que dejó trascender el convencional Torres Molina acerca del por qué no una reforma integral que hubiese contemplado una serie de aspectos que todos legítimamente quisiéramos ver plasmado en nuestro texto constitucional.
Es por eso, señor presidente, que creo que como conjunto, como cuerpo colegiado constituyente, hemos crecido. Y el mensaje que podemos brindar a la sociedad no es un mensaje desalentador. Por el contrario, creo que es un mensaje que puede mostrar también la perspectiva larga y la mirada profunda que la dirigencia política, aquí asentada por decisión popular, puede tener a la hora de mirar los problemas de fondo de la organización institucional de nuestro país. Le solicitan una interrupción. Con mucho gusto. Señora convencional, número de banca, por favor. ¿Está? Sí. Señor presidente, gracias, señor convencional, por concederme la interrupción. Sin desconocer el derecho que tiene cada uno de expresarse y de opinar, creo que hay una cuestión que es importante, si bien ha sido señalada ya por algunos de las que me han precedido en el uso de la palabra, una cuestión de respeto de ese mismo derecho, ¿no es cierto?, del derecho de expresarse, el derecho de los demás, acorde con la necesidad del tiempo del cual disponemos. Creo que tenemos que centralizar nuestro trabajo en discutir y decidir con respecto al reglamento. Creo que este no es el momento de estar tratando el contenido, ni los antecedentes de la ley, ni la historia de la situación en la cual estamos inmersos. Por ejemplo, uno no puede dejar de señalar que la mayor parte de las participaciones se extienden largamente en el pacto, cuando ya no debemos hablar del pacto, porque ya no existe el pacto, sino que existe el núcleo de coincidencias, y ese núcleo de coincidencias es parte de la ley. Entonces tenemos que terminar de hablar de pacto, tenemos que hablar de núcleo de coincidencias o de ley, pero creo que ni siquiera de eso, salvo que eso esté relacionado con el reglamento, porque estamos, creo que muchos de nosotros, con la sensación de estar caminando hora tras hora y día tras día sobre la misma baldosa. Es decir, estamos tratando el contenido de la ley, estamos tratando el contenido de la futura reforma sin siquiera haber avanzado en la sanción en líneas generales del reglamento. Incluso muchas de las participaciones, no todas por supuesto, muchas veces tienen un tono de agravio, muchas veces tienen un tono de apología con respecto al partido político al cual pertenecen, pero muy pocas veces se están refiriendo al tema que hoy nos tiene convocados, que es el de deliberar sobre el reglamento que nos va a regir. Es decir, que mientras no tengamos ese reglamento no podemos trabajar. Creo que todo lo que se ha dicho es valioso, pero son temas que se deben desarrollar cuando ya tengamos aprobado el reglamento y realmente entremos a trabajar en comisiones y sobre despachos. Yo quisiera simplemente, como una moción de orden, pedir que tratemos de hacer las participaciones directamente relacionadas con el tratamiento del reglamento, sin que esto sea visto como un intento de menoscabo del derecho de expresión, porque todo esto que se está diciendo, muchas de las cosas que se han dicho, tenemos que volver tal vez a tratarlas cuando analicemos punto por punto lo que nosotros queremos reformar. Estamos debatiendo, ¿no es cierto?, el contenido de la reforma sin haber llegado a resolver el tema del reglamento. Simplemente quería señalar esto y plantearlo como una moción de orden. O sea, no historia, no antecedentes, no apología, no agravios. Limitémonos a tratar los temas puntuales del reglamento y nada más. Gracias. Señor presidente. Permítame, señor convencional, no existe esa moción de orden, es una moción, así que en su momento la vamos a considerar. Continúa en uso de la palabra el señor convencional Biasi. Sí, señor presidente. Deseo muy brevemente concluir mi exposición, pero sin antes, no podría hacerlo, destacar dos cosas que me parecen, digamos, mal planteadas, al menos en el tiempo, por la señora convencional que ha solicitado la interrupción, salvo que lo haya hecho utilizando mi tiempo
y vinculado a lo que aquí se haya dicho durante los 10 pasados días. De mis palabras jamás pueden haber surgido apologías partidarias, tono de agravio y, lo que es peor, justamente se frustró el sentido de mi exposición, que era rescatar. Se lo digo con absoluto respeto a la señora convencional, el sentido de mi exposición era, frente a un debate que aparentemente, y estuve a punto de señalarle la razón al convencional de Mendoza cuando hizo su exposición el día viernes, que estaba agotado y rondaba sobre círculos ya cerrados, ¿qué sentido tenía seguir debatiendo? Y yo mismo me hice este interrogante y lo respondí pensando que, mirado desde la perspectiva corta de los resultados del propio reglamento, era muy probable que poco nos quedara por decir, pero que jamás iba a dejar de reivindicar en lo personal y trataba de integrarlo a una reivindicación colectiva de este cuerpo, el sentido edificante de haber discutido con la altura con la que esta convención discutió, justamente a partir de un tema reglamentario, cuestiones tan profundas como la propia razón de ser, el sentido y alcance de una reforma constitucional, las relaciones entre derecho y poder, entre Estado y sociedad, y hasta incluso desde el punto de vista filosófico, el sentido de la libertad y de la responsabilidad individual frente a una votación. Bajo esa consigna fue que analizaba el punto de vista de cada uno de nosotros a la hora de tratar un reglamento. Le pido disculpas nuevamente a la señora convencional si en algo he afectado sus pareceres con este enfoque. Señor convencional Biasi, la señora convencional está solicitando una nueva interrupción. Con mucho gusto. Es simplemente para señalar que, en efecto, la intervención mía no fue oportuna. Lo que pasa es que yo estoy tratando de intervenir hace mucho rato y no lo lograba. No me estaba refiriendo precisamente a la exposición del señor, que estaba centrado en el tema. Incluso creo que lo dije, me estaba refiriendo a otras exposiciones en que hemos escuchado mucho tipo, es decir, muchas cosas que no estaban relacionadas con el reglamento. Lo que el señor estaba diciendo, el señor convencional estaba diciendo, se está ajustando precisamente al reglamento. O sea, le pido que me disculpe si fue mal interpretado lo que yo dije. Nada más. Señor convencional Biasi, tengo otra solicitud. El convencional Adasino le solicita una interrupción. ¿Cómo no sé? 62, presidente. Gracias, señor convencional. Yo creo que un poco estamos presionados porque aparentemente se nos impone desde afuera, como que esta discusión es una discusión repetitiva, banal, tonta, inútil. Tal vez no hemos podido hacer entender a los argentinos, y sea nuestro error, que estamos asistiendo tal vez a la discusión más importante de la Convención. Esta misma discusión, la perfección o no de la ley que nos convoca, en la otra reforma democrática, la de 1949, tuvo que ser motivo del dictamen de una comisión para poder superar el inconveniente. Eran otros tiempos. Y en la otra convención contemporánea, obviamente por razones que todos conocemos, esta discusión no se dio. Creo que vamos a ir durante los días de la discusión con la carga de no poder hacer entender lo fundamental de esta discusión. Afortunadamente, cada tanto tendremos algún discurso que algo enriquezca, aclare o levante el vuelo y el nivel de esta discusión para que tal vez adviertan algunos que esta discusión es importante. Y que acá tal vez, de los 3 temas centrales que ocupa el tiempo de esta convención, este va a ser uno de ellos. Por eso yo sé, y me transmiten convencionales de mi bloque, la intención de limitar el tiempo de la discusión y el tiempo de la oratoria. En la opción, yo insisto que mantengamos los tiempos,
porque cada uno tendrá la oportunidad de decir lo que en este aspecto siente que es uno de los aspectos más importantes, repito. Y frente a estos dos valores aparentemente en conflicto, de quienes nos quieren hacer creer que esta es una discusión de más, repetitiva, vana, mantengamos la decisión que sale de lo más profundo de nuestras convicciones, que esta es tal vez la discusión central de esta convención. Por eso, presidente, quiero transmitirle la decisión de la conducción de este bloque, de que podremos apelar a que cada constituyente acorte el tiempo de su exposición, pero frente al riesgo, y razono igual que la convencional Carrió, pero frente al riesgo de que haya una exposición más que agregue un elemento importante a esta discusión y que ayude a la interpretación final, este bloque se inclina por mantener el sistema que hemos acordado, que preserva valores más importantes. Nada más, presidente. Continúe. A pesar de haber hecho la aclaración a la señora convencional que no iba dirigido a mí su interrupción, debo señalar también, y como una aclaración final de mi parte para poder seguir, aunque más no fuere 2 minutos con mi exposición, en el sentido de contrariar su opinión y su punto de vista acerca del pacto político que dio nacimiento a el sentido de esta reforma a través de la ley que sancionara el Congreso y bajo el enfoque con que la mayoría está intentando el análisis de la misma en la sede de esta convención. Creo que los pactos políticos, más allá de que hayan concluido y agotado en el tiempo, tienen una vigencia justamente en términos políticos que superan con creces el momento histórico de su firma. En efecto, ese pacto político, el acuerdo político de Olivos, transitó caminos por el Congreso ratificando la decisión de los sectores políticos mayoritarios de Argentina y hoy están aquí presentes a través de la presencia de más de 200 convencionales constituyentes, pero además significan un enfoque distinto a partir de la decisión de las dos corrientes mayoritarias de nuestro país, cuestionables pero respetables a la vez, en la búsqueda de fórmulas de consenso para darle fortaleza al sistema político institucional, para generar mejores condiciones de gobernabilidad. No es fácil entenderlo y nos ha costado a nosotros mismos asimilarlo, pero de algún modo baste decir que estos acuerdos significan resignaciones recíprocas, significan, si se me permite la expresión poco académica, saber bajarse del caballo para aquellos desde el ejercicio del poder con actitudes unilaterales, cerradas o hegemónicas, y para aquellos que desde la oposición solo conciben con una óptica quizás errada las estrategias a partir de la exacerbación del conflicto exclusivamente. Reivindico entonces el sentido de los pactos en la medida en que tiendan, a través de consensos genuinos, a la búsqueda de fortalecimientos de los sistemas políticos y a una mejor gobernabilidad de los mismos y a una mayor participación ciudadana. Señor presidente, respecto al tema en tratamiento, señalaba justamente que no obstante pertenecer a un sector político que ha sido parte de la suscripción de ese acuerdo político, de haber apoyado en el Congreso la decisión de la reforma en el sentido en el que ha sido plasmado y de sostener el dictamen de la mayoría para el criterio metodológico del análisis de la reforma en este cuerpo, debemos también asimilar las enseñanzas que a partir de estas deliberaciones pedagógicas a las que yo refiero hemos aprendido de los otros sectores que no coinciden, que denostan impiadosamente o que cuestionan parcialmente el sentido
por el que nosotros estamos transitando a partir de ese acuerdo político. Y creo, en ese sentido, que debemos dar respuesta a estos planteos que hemos escuchado a lo largo de estos días, buscando legitimar en el día a día aquellas razones de justeza que hicieron a la oportunidad de la reforma para no derivarla o convertirlas en oportunismo. En legitimar en el día a día, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, aquellas condiciones de justeza que hicieron a la declaración de necesidad de esta reforma y no convertirlas o en el riesgo de poderlo hacer en circunstanciales conveniencias a partir de ecuaciones políticas del momento. Frente a una decisión tan trascendente como la que la sociedad nos pone en nuestras manos de reformar una Constitución, sepamos que en la construcción de la democracia y de la justicia no hay magia posible y que el escenario futuro de esta convención y su producido es en definitiva un ámbito que debemos construir entre todos, a partir seguramente de un presente como este, cargado de diversidad, pero con la consigna clara para enaltecer el trabajo que la sociedad argentina nos encomendó de lograr la mejor reforma posible, consciente de que buscamos mejores mecanismos institucionales para el fortalecimiento de nuestra República y además una herramienta constitucional que esté al servicio de mejores condiciones de vida para nuestra gente, para una sociedad más justa, más solidaria, herramienta jurídica, en fin, de una sociedad mejor. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra ahora el convencional Antonio Guerrero. Señor presidente, voy a ser breve. Mi exposición, como acá se ha dicho, hemos pasado estos 10 días, incluido un debate de mucha responsabilidad dentro de la propia comisión que ha desmenuzado pormenorizadamente todo el anteproyecto que era en ese momento y que hoy es un dictamen de la comisión del reglamento. Creo que sin duda alguna las palabras que acá se han vertido han servido de mucho porque a cada uno de nosotros nos ha ilustrado. Yo diría, señor presidente, que me resta decir que yo desde la década del 60 que nazco a la vida política en la Argentina, he nacido bregando precisamente por una revisión de esta Constitución que sin duda alguna ha dado testimonio reformista a nuestro propio partido cuando la intentó en 1949 y que al parecer en aquel momento la crítica que se le han vertido a aquella reforma fue precisamente de que se trataba de la voluntad de un sector mayoritario, pero era de un partido, así se ha dicho, que fue el argumento político más sólido que se ha discutido en la Argentina, que a posteriori se la hizo caer porque no tenía el consenso, es decir. Pero esta voluntad reformista de nuestro partido ha seguido adelante, creo que ha sido acompañada sin duda alguna por la gran mayoría del pueblo y se ha buscado la oportunidad y la razonabilidad para hacerla. Los procesos militares sin duda han traído aparejado el mancillamiento de esta Constitución de 1853. No voy a traer un tema que por todos nosotros somos conscientes de que ha sido violada reiteradamente y yo diría esquilmada en su propio texto. Y en nombre de esa supuesta revolución de quien en aquellos momentos se atribuyeron todos los poderes en la Argentina, han hecho las iniquidades que hicieron. Pero de todas formas, esta voluntad reformadora que nos trae acá a Santa Fe en este año, debemos decir de que ha sido sin duda alguna parte de un acuerdo de dos partidos mayoritarios. Esta vez vamos a buscar el consenso, lo estamos haciendo, y estos tiempos que se nos da por el debate por un tema que es el reglamento es quizás la muestra más voluntariosa de parte de estos dos partidos de buscar este consenso, señor presidente. Yo digo que esta reforma tiene la legitimidad y tiene la razonabilidad de ser,
Por lo tanto, más allá, digamos, de los puntos en cuestión de la discusión sobre el tema del reglamento que se ha traído a este recinto, yo diría y sostengo para esto que el solo hecho de estar discutiendo, de estar acá sentados y de haber sido dispuesto por un pronunciamiento popular del 10 de abril, le ha quitado sin duda alguna algo central, que esta convocatoria es legítima y está enmarcada en una racionalidad pronunciada mayoritariamente por el pueblo argentino. En base a estos dos puntos, creo que todo lo demás es absolutamente, yo diría, que debemos afrontarlo a partir de esta convicción. Estamos por reformar una Constitución. Esta Constitución que en la búsqueda del consenso le da la base de sustentación de su legitimidad y de su racionalidad. Yo diría y agregaría que esta racionalidad parte de un eje que no he escuchado, que lo han vertido muchos convencionales. Yo creo que nadie lo ha abordado. Las provincias, en las mayorías de ellas, ha reformado sus constituciones, lo ha hecho en cada uno de sus estados. Esto crea la necesidad imperiosa de que nosotros lo abordemos sin duda alguna al tema de la reforma nacional. Esta oportunidad de los temas habilitados por la Ley 24.309 creo que nos pone frente a la responsabilidad, yo diría, de que esta responsabilidad de distribuir nuevamente el poder en la Argentina, de traer sin duda alguna temas como la competencia y los derechos entre las personas y el Estado para analizarlo en este recinto, nos llena de enorme satisfacción de ser nosotros protagonistas de esta reforma y que sin duda alguna estamos dispuestos a llevarlo a cabo porque nuestra voluntad, el solo hecho de estar acá sentado, pierde cualquier otra cuestión de ilegitimidad que se le pueda plantear. Es por ello, señor presidente, que creo de que se ha diluido a través del debate algo que es realmente lo sustancial, la razonabilidad y fundamentalmente la legitimidad y la legalidad que esta reforma tiene. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor convencional.